Talent presenta People Trends The Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Hoy es martes 8 de agosto y yo soy Rogelio Segovia. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Vamos a empezar hablando acerca de la economía mexicana y específicamente temas de empleo. Hemos tenido en este mes de julio, según datos del IMSS, una pérdida. México perdió la tendencia alcista en la que había creado más de 514,000 empleos formales en la primera mitad del 2023. Este mes, el mes de julio, se perdieron 2,168 empleos formales, con lo que se rompe una racha positiva de nuevas plazas creadas mes con mes. Con esta cifra, México ya acumula un saldo neto de 512,243 empleos creados en este año, para tener un total de 21,885,139 afiliados en el Seguro Social. Esto representa un aumento interanual del 3.8%, aunque con un retroceso mensual del 0.01%. Aquí se está dando un fenómeno interesante que ya hemos venido platicando en nuestros diferentes espacios, tanto en mi columna del periódico El Financiero como en el newsletter de Human Leader, que mucho del empleo, según la medición o la metodología que tenemos aquí en el país, se está moviendo hacia el empleo informal. Es decir, muchos de estos números que estamos viendo el día de hoy, de estos 2,168 empleos formales que se perdieron en el mes de julio, muchos están transitando hacia el empleo informal y lo podemos ver con datos, en este caso del INEGI, los más recientes que son los del mes de junio, donde estábamos viendo que venía un decrecimiento o una caída en el empleo formal y estaba incrementándose el empleo informal. Esto no deja de ser importante y significativo, que tenemos que estarle poniendo atención por dos motivos. Primero, la pérdida de empleos formales representa una pérdida de ingresos hacendarios, se deja de cobrar impuestos por lo que representa la generación de empleos, pero también la gente queda sin seguridad social con estos datos negativos que estamos viendo. En el caso, si nos vamos por regiones del país, podemos encontrar que este mes de julio, que recién terminó, también con datos del INEGI, hay regiones del país que están ganando un gran número de empleos. En este caso estamos hablando de Nuevo León, quien lideró a nivel nacional con 6,950 empleos creados, y también hay un dato muy importante del estado de Guerrero con una creación de 3,000 empleos y la Ciudad de México con 2,000 nuevos empleos en este mes de julio. Llama la atención, y este es un tema que tenemos que revisar posteriormente, que el estado de Sonora perdió 10,865 empleos. Habrá que revisar a qué se refiere esto, pero así es como está el estado del empleo durante este mes de julio en el país, en México, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Situación de negocios actual. La meritocracia en las empresas, esto es, el sistema basado en talento, esfuerzo y dedicación para lograr la movilidad organizacional, es considerado al día de hoy como el sistema idóneo de reconocimiento laboral que justifica que cada quien tenga el puesto y salario que merece y que esto no se convierta en una cena de negros y en un sálvese quien puede. Bueno, pero todo depende del mérito de cada persona cuando tenemos estos esquemas bien establecidos en una organización. En principio, veamos, la meritocracia ha sido la mejor forma de asegurar que las organizaciones puedan contar con el talento correcto, promover la competitividad interna y asegurar un equitativo sistema de reconocimiento y recompensas. La meritocracia permite a las personas, pudiéramos estar resumiendo, que a través de su esfuerzo constante y diligente, tener movilidad económica y social. Y aquí lo que quiero preguntar, después de que veíamos previamente el tema del empleo, es: ¿en todo el país la meritocracia funciona igual? Pues la respuesta es no. Beatriz Cole, CEO o directora general de Inroads México, señaló que alguien que nace en un hogar muy pobre en el norte del país tiene 3 veces más posibilidades de salir de la pobreza que quien nace en el sur en la misma situación. En este país,
un 74% de entre quienes nacen en un entorno de carencias se quedan en la misma situación durante toda su vida. Esto es tremendo. Está diciendo que por más méritos que hagas, el 74% de la gente no se va a mover de donde está actualmente en su nivel socioeconómico-cultural. Pero hay contrastes aún más fuertes. En el norte de nuestro país, 46% de la gente sí sale de esta trampa y en el sur solo el 14% de ellos pueden escapar. La meritocracia nos dicen que es un principio cardinal de la justicia social, pero un principio muy abstracto, muy general, decía Francois Zubet. Para disminuir los problemas de desigualdad que nos acechan como sociedad, debemos empezar a generar oportunidades, verdaderas oportunidades para todos. No puede ser posible que el 74% de la gente de nuestro país no pueda salir del nivel donde nació, por más estudios o meritocracia o esfuerzo que haga. Para que cualquier persona pueda florecer en nuestro país, basado en sus méritos en verdaderos ambientes de justicia y equidad, tenemos que trabajar en verdaderos ambientes de meritocracia. Escuchemos a Ginny Dorado, CEO de Think Talent, quien nos comparte cómo las empresas del país pueden impulsar la movilidad social a través de estos programas meritocráticos bien definidos y establecidos. La meritocracia en las organizaciones es un elemento muy importante, ya que nos ayuda a tener equidad y nos ayuda a tener un buen proceso de consistencia y de reconocimiento dentro de las organizaciones. Cuando hablamos de meritocracia, hablamos que las personas, primero que nada, tienen claro cuáles son sus objetivos a lograr, que se miden su manera de crecimiento, de desarrollo, de participación en diferentes procesos dentro de la organización con base a sus resultados. Típicamente estos resultados individuales están compuestos por el qué y el cómo. Qué, objetivos duros, y cómo, la manera como lo. En el tema de meritocracia es muy importante dentro de las organizaciones porque efectivamente ayuda a que la persona tenga claridad de cómo puede ir desarrollándose y creciendo dentro de una organización. Esto tiene un impacto en la movilidad social que tenga la persona. ¿Por qué? Porque está asociada con el tema de la contribución o la retribución también económica. Ahora bien, cuando nosotros queremos que una meritocracia viva dentro de una organización, debe de ser parte de la cultura de la misma. Y esto solamente se logra si se tienen normas claras, políticas, procesos, y que sea parte de la manera de gestión diaria de cualquier líder y colaborador dentro de una organización. La cultura de meritocracia está sustentada en esta creencia y en este proceso de hablar sobre procesos de consecuencias. Entonces, la meritocracia es un elemento básico en una cultura organizacional. Economía. Cómo nos gusta hablar de temas económicos, sobre todo porque están impactando de manera bien importante lo que es el tema de empleabilidad en nuestro país y el futuro de las organizaciones, que de ahí podemos ver qué nos espera como sociedad, qué les espera a nuestros colaboradores y cómo vamos generando precisamente esa movilidad social que tiene que ver con el tema meritocrático. Bueno, te cuento que la economía de México creció 3.6% en el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Está superando ligeramente, pero lo está superando las expectativas de mercado. De acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, divulgó la semana pasada, específicamente el día lunes. El sector servicios fue el principal impulsor de la expansión económica del país, con un alza del 4.1% en comparación con el mismo trimestre del 2022. La economía nacional está manteniendo un ritmo positivo gracias a la fortaleza también de su par estadounidense, que creció un 2.4% en el segundo trimestre del año. Si quieren, después podemos entrar a este análisis, pero cuando veamos el comparativo del crecimiento que está teniendo nuestro país con otros países, como puede ser el caso de Estados Unidos, nada más recordemos o tengamos en cuenta que la medición y sobre todo el comparativo no se hace de la misma manera. Estamos diciendo que México creció 3.6% y Estados Unidos 2.4%,
pero el punto de referencia es distinto. Si quieren, posteriormente entramos a este análisis, nada más para tener claridad de este punto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ya sabemos y lo hemos comentado. Si en Estados Unidos le da una ligera gripa, aquí convierte en toda una pulmonía, en todo un tormento, entonces tenemos que estar atentos. Uno de los indicadores más populares, hablando de la economía norteamericana y de cómo tenemos que irla monitoreando, además de las tasas de interés y de la inflación, es el indicador del empleo. Bueno, también ya tenemos los resultados de cómo se comportó el empleo en los Estados Unidos. Veíamos al principio de esta emisión que en México, datos del IMSS, habíamos perdido 2.168 empleos formales en el mes de julio. En Estados Unidos, el crecimiento en este rubro en empleo fue también más débil de lo previsto, con la creación de 180,000 empleos frente a un esperado de 200,000 empleos. Pero en general el desempeño, aunque es moderado en aquel país, en Estados Unidos, sigue siendo sano. Los salarios continúan creciendo 4.4% a tasa anual. El desempleo está cayendo al 3.5% y, que esto es muy importante, se siguen creando más empleos que los que la economía requiere. Es decir, la economía, para considerarse sana, para ir a la par con el aumento de la población de la edad de trabajar en Estados Unidos, requiere crear alrededor de 100,000 plazas. En este país, en el mes pasado, se crearon 187,000 empleos. Nuevamente, ellos requieren crear 100,000 plazas o 100,000 empleos mensuales y crearon 187,000. Bastante bien. ¿Qué esperamos para esta semana? También va a haber movimiento económico. Vamos a tener el reporte de la inflación de julio. Veamos cómo se sigue erosionando el salario de nuestros colaboradores. Y ya estamos en épocas de presupuesto. Ya es momento también de ir considerando qué podemos esperar para el siguiente año en cuanto a incrementos generales, tanto empleados de confianza como empleos sindicalizados. Por eso teoreando ese comportamiento. Recordemos que en junio la inflación fue del 5.6%. Veremos esta semana cómo se comportó. También el jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central de México, donde se espera, dicen los enterados, que la tasa de la política monetaria del país de México se mantenga en 11.25%. Y como siempre, escuchemos a Ángel Mas, director de estudios económicos de Grupo Único y creador de contenido de LinkedIn, y recientemente nombrado también como Top Voice de LinkedIn en temas económicos, darnos su opinión acerca de lo que sucedió esta semana en materia económica en el país y que impacta al empleo. Respecto a las noticias económico-financieras de la semana pasada, destaco 3 de ellas. Primero, la reducción de calificación de Estados Unidos a AA+ desde AAA, causado, entre otros factores, por una carga de deuda del gobierno generalmente alta y creciente. En este contexto, ¿cuáles son las implicaciones de dicha rebaja de calificación para México? Precisamente, tener bien monitoreado la relación de deuda de gobierno en relación al Producto Interno Bruto, que actualmente se ubica en 47%, o bien que dicho porcentaje en su momento ya no comparará en línea con otros países calificados en el mismo nivel. Otra de las implicaciones que se ha observado ha sido precisamente el efecto sobre el tipo de cambio, particularmente la relación peso sobre dólar americano y la volatilidad en los mercados. Como segunda noticia, se dieron a conocer los datos de crecimiento económico del segundo trimestre de 2023, cuya estimación oportuna del PIB ascendió a 3.6%. Impulsado principalmente por las actividades terciarias, es decir, servicios, y que concentran aproximadamente 2/3 partes de la economía de México. Estos datos comparan en línea con la reciente estimación del PIB realizada por el Fondo Monetario Internacional y que proyecta un crecimiento de 2.6% para 2023. Y, por último, resalto la publicación de los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIG 2022. En donde, más allá de la discusión que se pudiera generar, resulta crucial comprender estas cifras para diseñar estrategias efectivas que promuevan el bienestar económico para todos los ciudadanos. Talento. Este es uno de esos temas que los abordamos con cierta curiosidad, ansiedad y morbo cuando hablamos de ello, y tiene que ver
¿qué sucede con nuestro currículum cuando lo enviamos a un headhunter o lo enviamos al equipo de atracción de talento de una organización? Bueno, te cuento que hace un par de días leí una publicación de Guillermo Ceballos, director de Talentica, acerca de cómo se trabaja desde la perspectiva de un headhunter un currículum vitae. En estos temas a menudo, te decía, tenemos un montón de dudas y preguntas, de repente un tanto morbosas, de repente un tanto de ansiedad y nervios, y nos hacemos un chorro de preguntas, un montón de preguntas. ¿Se llegan a filtrar todos los currículums que aplicaron por completo? ¿O solamente se toman en cuenta ciertos currículums que aplican a las vacantes? La famosa banca de empleo. ¿Por qué muchas veces no me responden? ¿Cuántos se toman en cuenta? Es decir, ¿qué sucede? Y aquí te cuento, ¿qué pasaría si nos adentráramos en los entretelones del proceso que sigue un currículum a partir de que lo enviamos a un headhunter? Es decir, como si estuviéramos detrás del teatro viendo lo que sucede tras bambalinas, o como si entráramos a una fábrica a ver el proceso de elaboración de un producto. Pues escuchemos al propio Guillermo Ceballos, director de Talentica y autor de esta publicación que te estoy comentando, que por cierto la escribió después de recibir más de 300 aplicaciones para una vacante de dirección. Gracias, Rogelio. Te platico un poco más a detalle. Un proceso tradicional para una gerencia media o ejecutiva se maneja de la siguiente manera. Buscamos CVs entre un mix entre gente que nos recomiendan, donde nosotros buscamos también de manera manual, y gente que se postula a job postings que hacemos. Ojo que esto puede llegar hasta 100 aplicaciones o más, dependiendo de la posición. Sobre eso dividimos en 3 grupos: los que sí cumplen, la gente que cumple a medias y los que no cumplen. Pero tenemos que guardar esos 3 grupos porque las vacantes y las posiciones cambian. De repente tenemos que guardar un poquito más la información por cualquier cosa. Sobre esto, el headhunter o el reclutador usa su experiencia y toma decisiones para ver si mejor se enfoca en gente local o en gente que esté en cierto grupo o industria, o que también tenga skills en específico, y sobre eso hay que especificar un poquito el cómo, cuándo y dónde vamos a empezar las primeras llamadas. Al final se entrega un grupo de CVs que pueden ser entre 5 o 4 perfiles, usualmente dependiendo también la agencia o el reclutamiento o el proceso que esté llevando la empresa. Puntos adicionales: no todos los CVs que aplican se revisan. De nuevo, aplica tanta gente que tal vez en los primeros 30 currículums que revisemos, ahí sacamos la terna y podemos dejar el resto de los currículums como plan B o C según vaya madurando el proceso. Y no siempre se cierran las posiciones en la primera terna. A veces se necesitan 2 o más ternas según las necesidades del cliente. Cultura. Conecto 2 notas en apariencia distintas. El pasado miércoles 2 de agosto, el periódico The Wall Street Journal publicó un artículo que se llamaba ¿Cómo lo hago? Faltan habilidades a nuevos empleados. Este artículo mencionaba que el efecto colateral de años de aprendizaje remoto durante la pandemia está complicando los lugares de trabajo porque las personas, los futuros colaboradores, la gente que está buscando empleo, no tienen las habilidades necesarias, y también ya lo hemos platicado con insistencia en este espacio. Y esta es una de las tantas razones, dice el artículo, por las cuales las vacantes de servicios profesionales no se llenan, y las deficiencias van desde conocimientos generales hasta habilidades blandas. Esto evidentemente implica que aquellas personas que no tienen las habilidades necesarias tengan, en el mejor de los casos, empleos mal pagados, y en el peor de los casos estén desempleados. Aquí es donde conecto con el otro tema. Una competencia que en este momento todos debemos de tener, y que es algo que el Foro Económico Mundial ha estado mencionando con insistencia, es que debemos tener la capacidad de autodesarrollarnos. Y el autodesarrollo implica, como su nombre lo dice, aprender por uno mismo. Esto significa al menos leer. Pero adivinen qué. Bueno, ya lo sabíamos, pero cada vez vamos peor. A los mexicanos no nos gusta leer. 3 de cada 10 personas no han leído un libro en el último año, según una encuesta del INEGI, lo que ha hecho que la lectura esté cayendo en México un 12% en 7 años. En el 2016, casi el 82% de las personas mayores de 18 años leía de forma habitual. Esta cifra ha caído hasta el 68.5% en este 2023. Hoy en día, 1/3 de la población mayor de edad que sabe leer
no ha puesto sus ojos en un periódico o en una página de internet en la última semana. Y tampoco, es decir, mucho menos, ha abierto un libro en el último año o una revista en los últimos 3 meses, según los tiempos estipulados por esta encuesta del INEGI. Aquí es donde yo pregunto así, ¿cómo podemos autodesarrollarnos y adquirir nuevas habilidades? Escuchemos a Gloria Silva, fundadora de la iniciativa Un Corazón Literario, explicarnos por qué los mexicanos no nos acercamos a las artes en general, pero en específico a la lectura. Una de las definiciones de la palabra cultura es el conjunto de conocimientos e ideas que se adquieren gracias al desarrollo de las facultades intelectuales. Y a pesar de que en los últimos años hemos tenido muchos avances tanto en el ámbito científico como en el ámbito tecnológico, no ha sido así en el ámbito de las humanidades, especialmente en el tema cultural. Lamentablemente, México es uno de los países más afectados por esto, ya que actualmente se encuentra en una grave decadencia cultural. ¿Cómo podemos saberlo? Principalmente porque la gran mayoría de los mexicanos no participa ni busca formar parte ni insiste a eventos y actividades artísticas, culturales e intelectuales, que en muchos de los casos el mismo gobierno pone a disposición gratuita para todo el público. Algunos ejemplos de estas actividades son ir a un museo, visitar alguna exposición fotográfica, ir a alguna obra de teatro o ballet, hasta inscribirse en algún curso de dibujo o de escritura creativa. Uno de los aspectos importantes de la cultura es la literatura, y en este aspecto lamentablemente también los mexicanos estamos fallando, ya que la gran mayoría dice que no lee por falta de tiempo. Yo considero que puede ser que sí, ya que yo vivo en Monterrey, una ciudad bastante agitada del norte de México. Sin embargo, también considero que tiene que ver con que desde pequeños ni en la casa ni en la escuela se formó el hábito de la lectura por hobby. Se veía más bien como una obligación o simplemente era inexistente. También porque a veces algunas personas no han encontrado un género literario que de verdad los haga amar la lectura. Es importante que podamos incluir, participar, formar parte, involucrarnos de alguna actividad cultural en nuestro país. Esto definitivamente nos beneficiará como personas, nos enriquecerá como familia y nos hará crecer como sociedad. Que no se nos escape. Finalmente, ¿te acuerdas del COVID, aquello que nos llevó a estar encerrados y que precisamente pegó en el tema de habilidades de los trabajadores? Bueno, te cuento que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, lanzó una alerta y recomendó usar cubrebocas otra vez en espacios cerrados. Y esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno de México ya declararon el fin de la pandemia por COVID-19 y que los gobiernos federales y varios gobiernos estatales han dicho que no hay riesgos, la Universidad Nacional recomienda usar cubrebocas ante el aumento de casos positivos de COVID-19 en México durante el mes de junio, según cifras del gobierno federal. La universidad, la UNAM, identificó cambios en el comportamiento del COVID-19 en México, por lo que pide retomar medidas de prevención de contagios, y los cambios ocurridos en las últimas semanas son en el número de casos y la positividad de pruebas de diagnóstico, lo que revela, según menciona la universidad, que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Para estar atentos, para ver cómo puede afectar o incidir esto en nuestros centros de trabajo con nuestros colaboradores, escuchemos a Carolina Gómez, coordinadora de comunicación y asuntos públicos en Avocatura y columnista de riesgos en salud pública y articulista en el periódico Excelsior. Efectivamente, la Universidad Nacional Autónoma de México hizo este desplegado respecto de cuál era la situación para regresar a clases dentro de la universidad, pero yo creo que también es un llamado a todas y todos los demás que no estamos dentro de la UNAM, porque las cifras que tenemos disponibles y que son de junio de este mismo año, o sea, es decir, hace prácticamente más de un mes, nos dicen que el 54% de las mujeres nos hemos contagiado de COVID, digo, afortunadamente yo no, el 46% son los hombres, el 90% de los casos afortunadamente han sido ambulatorios, lo que quiere decir es que se han tratado fuera de un hospital, que las personas infectadas que reportaron estar contagiadas por COVID
tienen principalmente las siguientes comorbilidades: hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Y esto lo quiero además acompañar de una cosa que señaló el subsecretario Hugo López-Gatell, que fue que no nos alarmáramos. Y que yo digo que con el exceso de mortalidad que tiene nuestro país y que ha sufrido el personal médico, por prudencia sí debemos alarmarnos. Y si no alarmarnos, por lo menos ponernos a la defensiva y tener prevención suficiente con cubrebocas, con distanciamiento social, y si llegas a contagiarte o sentir algún cuadro respiratorio, es muy probable que sea COVID. Cuídense mucho y espero que no se contagien, porque las cifras nos han dado justamente esta consistencia de que en el verano hay un alto crecimiento de número de casos, desde 2020 a la fecha. Gracias por acompañarnos en el episodio de este martes 8 de agosto de People Trends. En poco menos de 30 minutos ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana.